Hola amigos, hace muy poco en un video que hice en vivo me hicieron una consulta si podía hacer algún osciloscopio para Android, para nuestro celular. Y mi primera respuesta fue no, es bastante difícil. Normalmente la entrada de micrófono del celular es muy limitada y no sería muy útil, pero pensándolo bien, quizás podríamos llegar a encontrarle alguna utilidad. Más que nada si es para audio, ¿no? Estamos hablando de frecuencias de audio. Pero yo siempre quise, por ejemplo, medir cómo era la forma de onda de la corriente de toda mi casa. Y eso normalmente lo haríamos con una pinza de corriente o con una sonda. Acá tengo una. Pinchando o abrazando el cable, mejor dicho, de entrada y conectándolo a un osciloscopio. Bueno, me resulta bastante incómodo llevar el osciloscopio hasta allá. Alguna que otra vez lo hice con este que tengo portátil, que está bueno, pero la pantalla de este, y ahora se lo voy a mostrar, está bastante destruida, ya no se ve casi nada, lamentablemente. Bueno, lo compré porque estaba barato por eso, justamente la pantalla tenía un pequeño defecto, pero con el paso de los años se fue agravando y hoy ya casi es inútil, lamentablemente. Intenté buscar la pantalla para poder cambiársela y todo, pero no lo logré. Así que quizás con Android podríamos llegar a hacer funcionar algo y armar una sonda de corriente casera. Voy a probarlo. El primer problema que tenemos es que al menos es muy probable que la entrada de audio del micrófono esté pensada para funcionar con la voz humana. Estamos hablando de, no sé, debe estar alrededor de 1 kHz, 2 kHz, por ahí. O sea, una frecuencia relativamente alta para la que queremos medir. En nuestro caso en Argentina son 50 Hz. Entonces, de 50 a 1 kHz hay mucha diferencia. Es probable que el celular tenga filtros para quitarnos todo lo que no sea la voz humana, que es lo que se centran. En una PC o una notebook sería distinto porque podría estar preparado para lo que es audio, y en audio podría haber frecuencia de 50 Hz, algunos bajos tranquilamente podrían estar en ese rango. Si bien están casi al límite de lo audible, bueno, probablemente podrían llegar a funcionar. Con la entrada de micrófono lo veo muy difícil, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver cómo funciona si le ponemos una entrada, una señal de 50 Hz a un celular y si la podemos ver en pantalla o no, porque la idea es esa, simplemente ver cuál es la forma de onda, no medirla. No vamos a poder ver cuánto es el valor de pico, cuánto es el valor de RMS, nada, pero sí por lo menos poder ver cuál es su forma de onda. Así que vamos a intentarlo, lo veo difícil. Bueno, lo primero que teníamos que ver es cuál es el pin que se usa para la entrada de micrófono. Normalmente son estos dos. Este es un jack de 3,5 milímetros de 4 contactos. Normalmente tendríamos izquierda, derecha estos dos, y masa y micrófono, aunque varía según el modelo de celular. Así que vamos a ver qué pasa. Y también me parece que podría llegar a servir muchas veces. Por ejemplo, mido la corriente que circula a través de una lámpara LED, por ejemplo esta que va conectada a 220, y de esa forma podemos saber si bien no vamos a poder ver el desfasaje que hay con respecto a la línea, porque estamos viendo una sola señal y en principio no podríamos saber si desfasa o no. Sí podrían ver si tiene muchos armónicos, si tiene corrector de factor de potencia de algún tipo, si la señal es muy ruidosa o no. Quizás para eso pueda llegar a servir, así que podría llegar a venir bien si es que no tiene un osciloscopio, para probar alguna lámpara LED y ver qué tan buena sería su fuente. Bueno, entonces en definitiva este sería uno de los puntos y el otro sería este, no estoy seguro. Vamos a ver cuál es el pin que me conecta. Ese podría ser este o podría ser este. No, efectivamente. Bien, ok. Entonces estos dos no los voy a utilizar, solo voy a utilizar este y este. No más probable que masa sea. Bueno, lo normal, creo yo, en este tipo de celulares es que utilicen micrófonos Electrek. Los micrófonos Electrek necesitan una alimentación. Van polarizados porque tienen internamente un transistor que amplifica un poquito la señal. Así que bueno, ahí me bajé un pequeño esquemático cómo funcionaría. Puede funcionar así que estábamos bien como estábamos midiendo, o exactamente al revés, depende del modelo del celular. Pero bueno, acá no importa.
bueno, tendríamos que ver cuál es el positivo simplemente por el tipo de capacitor que le vamos a poner, pero hay que poner un capacitor de desacople. ¿Por qué? Porque tenemos una continua. Acá es una tensión que va a alimentar nuestro micrófono Electrek, que bueno, son los típicos que usamos, bueno, que uso yo siempre, a ver, en todos los proyectos audiorítmicos, que si bien en principio quizás no se vea, dentro de la cápsula del Electrek hay un transistor para amplificar la señal, y bueno, ese transistor necesita una pequeña tensión de alimentación. Muchas veces puede ser con baja tensión, no necesita mucho, pero sí hay que alimentarlo. Así que ya estuve midiendo ahí, parece que simplemente en un tema de falso contacto, de hecho ahora lo vamos a ver. Así que esta sería la conexión, y también quería mostrarle, antes de olvidarme, la pantalla del tester, que lamentablemente casi no se ve. Fíjense que por más que toque los ajustes de contraste, bueno, se ve que de alguna forma todo esto que afecta al... Así que una lástima que no se ve. Por eso podría llegar a ser interesante para mí, para bueno, poder realizar alguna especie de medición portátil, aunque muy limitada y muy básica, podría llegar a funcionar. Bueno, veamos efectivamente. Yo acá tengo conectado ya el osciloscopio, pero porque estuve haciendo las pruebas, tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia es que funciona aún con 50 Hz. Funciona, puede andar. La mala noticia es que depende del celular, porque ahora van a ver. Les voy a mostrar con este y con este otro. Lo primero que quería verificar, efectivamente, la tensión de polarización. Veamos si ahora sí la puedo medir. Voy a medir entre este punto y este punto, y vamos a ver que efectivamente hay una tensión de polarización para el micrófono. Así que enchufo eso, calculo que ya lo detectó, y fíjense, en este caso 2.8, no se ve, justo me da el brillo ahí, 2.8 volt de polarización para el micrófono Electrek. El otro más o menos creo que también da eso, así que es fundamental el capacitor de desacople. Nosotros no sabemos cuál es la resistencia de entrada, pero probablemente haya algo así, no sé, una resistencia de polarización para el micrófono. Acá, bueno, tendrá, no sé, un amplificador, lo que sea. No sabemos cuál es la resistencia de entrada, pero sí lo que sabemos es que quizás haya alguna resistencia por acá, no importa, no sabemos. Sí lo que sabemos es que hay estos 2.8 volt, con lo cual la tensión que le vamos a inyectar por acá se va a montar sobre esto, pero tenemos que poner un capacitor de desacople. ¿Y de qué valor es el capacitor? Bueno, pueden calcularlo como un filtro pasa altos. Cuanto más alto sea el valor, el filtro está dado por la fórmula 1 sobre 2 pi RC. Esta es la frecuencia de corte. Y bueno, no sabemos cuál es la resistencia de entrada, pero bueno, cuanto más alto sea el valor de capacitor, más baja la frecuencia de corte. Yo acá estoy probando con uno de 10 microfaradios, creo que es bastante grande, pero mejor. Más baja frecuencia va a dejar pasar, después ya depende de qué es lo que tenemos del otro lado, y como les digo, un celular funciona de una forma y otro bastante distinta. Voy a estar generando una señal con el osciloscopio y vamos a ver efectivamente cómo se ve en pantalla. Así que vamos con eso. Vamos a... acá tengo, bueno, la masa de la... Esto es el generador, que lo vamos a estar conectando acá. Ahí. Y acá... No, acá ya voy a tener nivel de continuo, así que no me conviene. Vamos a medirlo acá. Ahí. Ahí. Pero no, al final estoy utilizando otra aplicación que funciona mucho mejor. Es esta AR Oscilloscope. Esta no anda muy bien, por lo que vi. Esta me dio mucho mejor resultado. Está muy interesante, así que les recomiendo esta AR Oscilloscope o algo así. Bueno, vamos a generar acá, a ver si puedo acercar un poco y que se vea un poco mejor ahí en pantalla. Vamos a estar generando una señal en principio senoidal de 50 Hz. Amplitud tiene que ser bastante baja, tendría que ser una amplitud similar a la que nos pueda dar un
un micrófono, estamos hablando de milivolt. En este momento voy a estar utilizando 50 milivolt. De hecho, voy a apagar las luces por si me llegan a generar algo de ruido. Y este cable no está preparado, fíjense, es un cable común. Es una señal muy baja amplitud y sí puedo tener ruido. De hecho, a ver. Sí, creo que se percibe, ¿no? Un pequeño ruido en la señal. Mejor, total, ahí se ve, tengo luz natural entrando por todos lados. Así que, bueno, no se ve muy bien, ¿no? Acá la señal es probable. A ver. Acá podemos, de hecho, si hago así, tengo pantalla completa, espectacular. Parece como que algo está un poco deformado, ¿no? Ahí como tiene una pancita media rara, sí, lo que puedo hacer es bajarle la amplitud y ver si esto mejora. Y ahí ya más o menos la cosa se parece bastante más, tiene mejor color. Esto está espectacular. Esta está muy bien. Y hay un boludo, sale a cámara. Sí, no sé cómo poner para que no dar el brillo, pero bueno, no importa. La cuestión es que ahí está perfecto, fíjense. Esto es lo que le estoy inyectando, esto es lo que estoy mostrando, está espectacular. Estamos en 24 milivolt pico a pico, así que por lo menos para este celular podríamos decir que en 25 hasta 25 milivolt pico a pico estaría funcionando bien. Pero fíjense qué es lo que pasa cuando yo paso de una senoidal pura a, por ejemplo, una señal cuadrada. Y hace esta porquería. En el osciloscopio se ve así. ¿Por qué? Porque yo lo estoy midiendo con la punta puesta en AC. Claro. El propio filtro que tiene el capacitor de desacople, que bueno, en realidad es un filtro de... Me parece que es un filtro... Bueno, no es un simple RC. Cuando yo activo el AC del osciloscopio me hace esto, pero bueno, no importa, dejémoslo ahí. Esta es la tensión que le estoy inyectando y de hecho vamos a ponerlo de vuelta, aunque sí, me voy siempre por las ramas, pero quiero ver si efectivamente el problema no es el capacitor de filtrado que estoy utilizando, que es bastante alto. Fíjense, ahí está en AC el osciloscopio, por eso se ve media deformada la cuadrada, pero esto es la entrada del capacitor y esto sería la salida. Y ven que no hay mucha variación, así que el problema no es en el capacitor. Por más que ponga uno de 1000 microfaradios, voy a seguir teniendo esta respuesta horrible. Pero, como les decía, con el otro celular me funciona bien. Así que fíjense el ruido que le meto con la mano, ¿no? Vamos con este. De vuelta entonces abremos este AR osciloscopio y le vamos a conectar entrada por acá. Y ahí ya se ve, está claro, a ver si lo puedo acomodar un poco, cómo las cosas mejora y mejora mucho simplemente cambiando el... Tendría que dar más brillo esto, ¿no? Fíjense qué bien, qué lindo que es ahora sí. Con este osciloscopio, con este celular, cómo la cosa mejora. Es el mismo programa. No cambiamos nada, misma señal, mismo filtro y sin embargo acá tenemos una respuesta muchísimo mejor. Vamos a probar con otras señales, no hay mucho para probar. Voy a poner la punta de vuelta en... Bueno, no sé, la dejo así, da igual. Vamos a probar generando otras señales. Bueno, senoidal, ni hablar. Si una cuadra se veía más o menos bien, fíjense qué linda, o sea, está claro, parte de continua se nos va a borrar, la baja frecuencia se va a ver disminuida por el simple filtro que debe tener a la entrada, o capaz que lo hacen por software, no lo sé. Lo vamos a apagar y lo vamos a descartar directamente. No importa. Pero más allá de eso, bueno, funciona bastante bien. Acá tenemos una triangular y más o menos respeta. Acá tenemos unos pulsitos. Bueno, acá de DC directamente nada. Y ruido, sí, obviamente esto va a andar. Así que no está tan mal. Yo la verdad que creí que iba a andar bastante mejor, al menos teniendo
un celular... ¿Qué pasó ahí? No, se me desconectó la tierra. Teniendo un celular que responda bien. Y lo malo que esto lo tienen que probar, pero lo bueno es que es bastante fácil. Con un 555 tranquilamente pueden representar esta señal, una cuadrada de 50 Hz, ciclo de actividad 50%. Se puede llegar a hacer bastante fácil con un 555 y verificar si el celular de ustedes responde bien a la señal. Si no responde bien a una cuadrada, yo diría que descarten este proyecto, no les sirve de mucho. Bueno, ahora pasemos a ver lo importante que es la sonda de corriente. Y pasemos ahora a la parte interesante, sería la sonda de corriente. Voy a estar utilizando esta que yo había comprado para otro proyecto, para medir la corriente de toda mi casa, pero bueno, no funcionó muy bien. Terminé usando un transformador de corriente casero, que de hecho también podrían utilizar para esto que les voy a decir, y se los voy a dejar por ahí si lo quieren ver, que es más o menos lo mismo, nada más que utilizando un núcleo de... Bueno, en aquel caso un núcleo de un transformador toroidal. También lo pueden hacer con estos que son laminados. Podrían hacer circular el cable del cual quieren medir la corriente por dentro y bueno, darle unas vueltas de secundario que sería que lo que van a conectar al circuito y después al celular. Pero esto es mucho más práctico porque simplemente nos permite poder abrir la pinza, morsa o como quieran llamarle, el gancho, como si fuese una sonda de corriente. De hecho, vamos a estar contrastando contra esta. Entonces esto me parece mucho más práctico. No es lo ideal, pero lo que tenía a mano, esta es de 100 amperes, 50 miliamperes, la relación de transformación. Más o menos creo que con una resistencia de 1K, estos transformadores de corriente siempre van con una resistencia en el secundario para limitar la tensión. Una resistencia de 1K creo que podría llegar a funcionar bien y además va a ser mi potenciómetro. Yo le voy a poder regular, entonces más o menos lo que voy a estar utilizando es algo así. El potenciómetro acá y le voy a estar pudiendo variar. Entonces esto era 10 microfaradios y esto es 1K. Esto para el transformador de corriente que tengo, que es este que ven acá. Podría ser uno casero, pero este es súper práctico. Así que vamos a probar esto. Yo sé que este no es muy lineal, lamentablemente, así que esto me va a afectar un poco más a lo que estoy queriendo ver, a la señal que quiero ver, pero me parece que va a andar bien. Bueno, como lo que voy a estar midiendo son corrientes muy bajas, en principio vamos a ver corrientes de lámparas LED y es una muy buena forma de saber qué tipo de fuente tienen, que de hecho yo se los recomiendo que hagan con todas sus lámparas, no necesitan mucho como ven, un celular con Android, depende de la entrada que tengan, uno de estos, y un potenciómetro y un capacitor y lo van a poder ver, no necesitan un osciloscopio para poder ver. Si es que sale bien, vamos a ver cómo funciona. Así que como va a ser una corriente muy baja, estamos hablando de 50 mA, probablemente bastante menos, le estoy dando 10 vueltas de cable para multiplicar 10 veces el campo magnético que va a tomar mi sonda, mi pinza de corriente. Bueno, así que lo que yo voy a hacer es poner en serie esto con la carga. Este es algo que ustedes ya conocen y en principio vamos a ver con una lámpara convencional, una de filamento, en este caso halógeno, para ver efectivamente en primer lugar una senoidal, y yo se los recomiendo. Primero verifiquen que, bueno, están viendo una senoidal. Voy a poner esto al mínimo y después vamos a ir subiendo. Bueno, enchufo esto a ver si está todo bien. Ahí, enchufamos acá. Bueno, veamos ahí entonces, voy a poner esto a mínimo, enchufamos nuestra carga. Y fíjense que aún estando a mínimo ya tengo una medición ahí. Sí, increíble. Puedo darle más. Ahí ya lo estoy viendo. Sí, tiene mucho ruido, es una señal bastante... Pero fíjense que no está nada mal. Así que es lo que esperamos, ¿no? La corriente que circula a través de una carga resistiva es igual a la tensión. La tensión debería ser senoidal, la tensión de red, así que
estamos bien. Veamos con alguna otra lámpara. Por ejemplo esta, una lámpara LED muy buena. Fíjense. Y de hecho parecería que funciona mejor o mucho menos inmune al ruido que el osciloscopio, ¿no? Voy a ver si está limitada la sonda está limitada en frecuencia. Tiene el límite ahí puesto. Bueno, vamos a darle un poco más. Yo lo que no quiero es saturar la entrada del celular, pero está claro que podemos darle más. Vamos a sacar esto de acá, si no genera tanto brillo, pero está bastante bien. Vamos a mejorar un poco lo del osciloscopio conectándole esto, porque ahí no tenemos un muy buen punto de comparación en realidad. Sí, lo que sale de nuestra sonda de corriente es esto y es lo que está mostrando el celular, pero es realmente la corriente que circula a través de la lámpara. Vamos a poner esto acá y vamos a poner en canal 2 la corriente real. Bueno, parecida, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, pero se parece bastante, ¿no? Bueno, sí, evidentemente es un poco ruidosa. Bastante. Probemos con alguna que no. Bueno, por ejemplo, esta es una típica con fuente capacitiva. Les voy a dejar un video de Tecnodesarrollos, que él agarró un montón de lámparas y le midió la corriente, está muy interesante. Y con esto, lo bueno es que podrían llegar a ver sin necesidad de tener el osciloscopio. Así que, bueno, pongamos esta lámpara. Guacala. Sí, ya esto lo vamos a sacar. Bueno, se parece bastante. Se parece bastante. Vamos a centrar eso ahí. Con la sonda comprada y un osciloscopio carísimo, obtenemos eso. Con la sonda, bueno, este transformadorcito de corriente y un celular con Android, más o menos va. Veamos alguna otra lámpara. Tengo una, por ejemplo esta, bajo consumo, compacta. No está nada mal. Sí, más o menos para darnos una idea, y esta es horrible, fíjense, bueno, tarda en prender y todo. Ahí se me está apagando la sonda. Para darnos una idea de cómo es la forma de onda de la corriente que circula por la lámpara, dentro de sus limitaciones, me parece que es excelente. Esta es una súper ruidosa, genera ruido de alta frecuencia en todos lados. Está espectacular. ¿Qué más tengo para probar? Y estos serían los componentes muy básicos y el diagrama de cómo armarlo, muy sencillo. Probablemente con algún otro transformador de corriente con distinta relación puede llegar a funcionar mejor, pero bueno, yo tengo de estos 100 A, 50 mA, para lo cual le tuve que poner un potenciómetro de 1K, anduvo muy bien, más un capacitor de 10 microfaradios, también alguno más chico podría llegar a funcionar, este particularmente es de 16 volts, más que suficiente, y el jack 3.5 de 4 contactos. Lo conectamos así y funciona perfecto. Si lo quieren armar, si se dan un poco de maña, creo que podrían tranquilamente poner el potenciómetro acá adentro y el capacitor y directamente soldar esto y les quedaría perfectamente la sonda de corriente. Así que si lo quieren hacer de esa forma, me parece que sería ideal directamente el potenciómetro dentro de la morcita o de la pinza. Y funcionó un poco mejor de lo que creí. Claro está, tiene sus limitaciones, pero puede llegar a darnos una idea de la forma de onda de la corriente que circula a través de un circuito. Como vieron, es súper básico, los componentes son 4 o 5, solo la sonda o transformador de corriente. Vamos a necesitar un potenciómetro para poder regular la sensibilidad, utilicé uno de 1K, un capacitor de filtrado, 10 microfaradios es más que suficiente, y el jack el jack de 3.5 milímetros de 4 contactos para ingresar a nuestro celular y no mucho más, un celular con Android. Claro está que deberían verificar que la entrada de micrófono
funcionen más o menos bien. Con un 555 pueden hacer un circuito para comprobarlo, porque ya vieron que con el otro que probé no tuve buen resultado, pero con este bastante aceptable. También funcionaría mejor seguramente si en vez de utilizar esta sonda de corriente o transformador de corriente, utilizamos directamente una resistencia de bajo valor en serie con la carga, pero eso si lo hacemos directamente en la línea puede llegar a ser peligroso. Si medimos del lado del neutro no sería tan complicado, pero si estamos del lado del vivo, del lado de la fase, bueno, podemos tener una descarga, podemos llegar a quemar el celular. No se los recomiendo. Utilicen esto, que es mucho más cómodo y seguro. Trabajan en forma aislada de la red y ni hablar. Yo lo de la resistencia directamente lo dejaría de lado, aunque quizás podría llegar a venir bien si utilizan no un celular, sino esos osciloscopios. ¿Vieron? Les voy a dejar por ahí algún video creo que Alex hizo un video acerca de eso. Son esos osciloscopios bien chiquitos, bastante básicos, que quizás eso en forma aislada, si lo pueden sin tocar ningún cable, lo pueden llegar a hacer. También podrían utilizar uno de estos, pero nada, me parece que como pequeño osciloscopio para ver una forma de onda de alguna corriente puede llegar a funcionar. Espero les haya gustado el video. Si fue así, no dejen de apoyarlo con un gran like, que eso siempre viene muy bien. Les voy a dejar por acá algunos videos recomendados y un botón para suscribirse. Subo videos todos los miércoles. Ahora sí, nos vemos la próxima. Saludos y muchas gracias.